Hay una historia penosa que quiero compartirla como advertencia porque no sé cuál es la realidad actual y estoy hablando de los terciarios carmelitas. No, esto no se aplica a los descalzos, no sucedió con los terciarios carmelitas descalzos, sino con la orden regular. Pero esto ha acontecido en Estados Unidos y a mis hermanos terciarios carmelitas les quiero pedir que presten mucha atención para ver si este es el caso también en nuestros países, ¿no? Esto es lo que pasó en una diócesis norteamericana y en más de una, tengo que decirlo. Y hace poco un católico de edad ya mayor, Brian Herbel se llama, él cuando llegó a la edad de retiro, volvió a la fe católica. Él había sido formado en la fe católica, bastante devoto, y en los últimos años, antes de retirarse, había comenzado a regresar a la vida de la iglesia. Entonces decidió mudarse a un lugar donde pudiera vivir más tranquilo y vivir una mejor vida de retiro dedicada a Dios. Entonces decidió salir de una gran ciudad del centro de los Estados Unidos e irse a vivir a Dakota del Norte, ahí en la frontera con Canadá, súper frío, a una ciudad que es también la sede de una diócesis que se llama Bismarck y es conocida en el mundo católico en Estados Unidos porque tiene la famosa University of Mary, la Universidad de María, ¿no? Una excelente universidad católica. Pero fuera de eso, Bismarck es una ciudad muy, muy pequeña, de origen alemán, alemán católico, y este hombre fue ahí a pasar su vida de retiro, entonces iba a la parroquia con frecuencia y trataba de encontrar material espiritual, material de recogimiento. Había elegido este lugar especialmente porque es muy, muy tranquilo. Y de pronto Brian se encontró invitado el 2020, justo antes de comenzar la pandemia, por una comunidad de terciarios carmelitas que están asociados a la orden de los carmelitas no descalzos, vuelvo a decir, de la provincia del el Purísimo Corazón de María, Most Pure Heart of Mary. Y entonces él, como ya había estado leyendo, había comenzado a leer de todo y se había quedado muy impresionado con las obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Y comenzó a tener esta inclinación espiritual hacia los carmelitas, aunque como saben ustedes, Santa Teresa y San Juan son los reformadores, ¿no? Son los padres de los carmelitas descalzos, de esta rama distinta. Entonces, de los carmelitas descalzos no sé nada, pero de esta rama, este señor, Brian Herbel, él aceptó pues con mucho entusiasmo porque habían varias prácticas espirituales contemplativas, muchos momentos de oración, de recogimiento, reflexión sobre los castillos de la vida interior de Santa Teresa de Jesús, que es este orden de cómo moverse cada vez más hacia la interioridad, ¿no? Y esto le llamó mucho la atención. Entonces, cuando él decide, ya voy a ser formalmente parte de esta institución, dice, inmediatamente me metí de cabeza cuando nos dijeron, mira, lo bueno es que los carmelitas nos dan un material de formación para las reuniones. Y dijo, ya, muy bien, qué bueno, porque si existe material para las reuniones, en nuestras reuniones frecuentes donde, digamos, están centradas en la oración y tratar de que la oración sea precisamente contemplativa, dijo, muy bien. Resulta que después del primer año de formación, que era todo de actividades espirituales y esto, nos llega el primer material y este primer material lo primero que hace es desaconsejarnos leer los escritos originales de Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Y esto Herbel lo escribe en un testimonio en Crisis Magazine que ha recogido Catholic Vote, ¿no? Entonces dice, eso me pareció incomprensible. Y después nos enviaron unos textos que estaban concentrados
muy pesadamente en la justicia social, en la ecoteología, en teología progresista, y él menciona específicamente un libro que se llama Climbing the Mountain, The Carmelite Journey, o sea, subiendo la montaña, el recorrido carmelita, y que es editado por un teólogo alemán. Eso ya da pena decirlo, da tristeza, da pesar decirlo, pero antes cuando uno decía teólogo alemán pensaba pues en Ratzinger, ¿no? En Romano Guardini, ya sé que el nombre es italiano, pero él nació en Alemania, de padres italianos, considerado un teólogo alemán, escribió en alemán. Pero ahora sabemos lo que eso significa, ¿no? Entonces dice, lo primero es que las traducciones de la Biblia que eran utilizadas en este programa eran de género inclusivo, o sea, no se utilizaba el masculino o el femenino. Luego, había una constante apoyo a la teología de la liberación, al activismo político y a llevarnos a participar en iniciativas ambientales de las Naciones Unidas. Entonces dice, oye, un momentito, yo he venido a Bismarck, ¿no? Al casi el fin del mundo, a una vida contemplativa, encuentro el tesoro de la espiritualidad carmelita, me quiero sumergir en esto y me mandan a que vaya a Nueva York a las protestas climáticas de las Naciones Unidas. Y dice, cuando hablaban de cosas específicamente espirituales, dice Brian, se hablaba constantemente de encontrar al Dios amoroso dentro de uno mismo, ¿no? Encuentra al Dios de amor dentro de ti mismo, encuentra su presencia dentro de ti mismo. Pero no había ninguna mención a la muerte a uno mismo para seguir la voluntad de Dios, que es esencial en la espiritualidad católica, pero además es un punto fundamental de la espiritualidad carmelita, ¿no? No se hablaba de la lucha espiritual, no se hablaba de cómo identificar y resistir las tentaciones del demonio y de cómo hacer un auténtico discernimiento espiritual. Entonces, Brian Herbel dice, el texto también hacía referencia a Gustavo Gutiérrez, una figura importante de la teología de la liberación. Y bueno, nosotros para el mundo hispano lo conocemos más, sabemos, ¿no? Que el teólogo peruano ya fallecido fue pues, el padre de la teología de la liberación y de la marxistización de la teología, ¿no? Pero meter a este teólogo en un texto que es para fieles norteamericanos es, digamos, jalado de los cabellos y tratando realmente de utilizar una tradición tan hermosa como son los terciarios dominicos. Los terciarios carmelitas, porque todas las órdenes terciarias son una gran manera de las grandes órdenes religiosas de extender su espiritualidad, ¿no? Los terciarios franciscanos, los terciarios dominicos, los terciarios carmelitas. Y personalmente tuve una época en la que tuve una gran devoción, especialmente al escapulario de la Virgen del Carmen, ¿no? Y a la Virgen del Carmen, y eso me conectó mucho con la tradición carmelita. Mis superiores me invitaron a leer las moradas del castillo interior y realmente me hizo, o sea, me hizo estallar la cabeza de la profundidad y la belleza además literaria, ¿no? De Santa Teresa de Jesús. Y entonces Herbel decidió saber, bueno, el autor de este texto, a quien le han encomendado este texto, Johann Bernstrom Allen, ¿quién es? Y descubrió que es un carmelita laico abiertamente homosexual que ha firmado documentos pidiendo el cambio de la doctrina de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, los miembros de este grupo ahí en la diócesis de Bismarck le llevaron al sacerdote que los asesoraba. Como en la diócesis no hay un sacerdote carmelita propiamente, habían encargado a un sacerdote diocesano para que se encargara de los terciarios. Entonces el sacerdote dijo, mira, esto no está bien, pero llévenselo al obispo. Se lo llevaron al obispo diocesano. Entonces el obispo nombró a un investigador para que revisara
el material. Y el teólogo que lo revisó dijo, este material es completamente inaceptable. Y el obispo dijo, mira, la formación comunitaria de los carmelitas terciarios queda suspendida en la diócesis. Este material es completamente inaceptable. Entonces el grupo se dirigió a la provincia carmelita, que está en Darien, en Illinois, pidiendo recursos alternativos para que, que estén dentro de la tradición carmelita, que tengan la huella espiritual de los carmelitas y que haga que el obispo permita que otra vez nos juntemos, ¿no? Y la respuesta de la Oficina Provincial de los Carmelitas fue: no, tienen que utilizar el material asignado o si no, dejan de ser terciarios carmelitas. Entonces, el grupo dijo, mira, el obispo no quiere y no lo queremos aceptar, entonces la Oficina Provincial dijo, quedan suspendidos, ya no son terciarios carmelitas. Y resulta que terminan descubriendo que este documento de protesta contra las enseñanzas de la Iglesia también había sido firmada por esta provincia carmelita, ¿no? Entonces él dice, esto es terriblemente triste, pero quiero pedirle a los católicos que por favor miren si sus asociaciones laicales tienen el material correcto, ¿no? Y si tienen alguna duda, vayan donde el obispo. Y él dice, por ahora, yo estoy nutriéndome de los escritos directos de la tradición carmelita, de muchos libros sobre Santa Teresa, no solo de Santa Teresa, con un gran fruto espiritual, pero es una tragedia que una tradición tan hermosa como los terciarios carmelitas, que tienen esta tradición tan hermosa vinculada a la vida interior y a la promoción del escapulario, haya simplemente sido disuelta por la herejía. Que tengas un buen día.